gozan, hermanos? ¿Están contentos? Los maestros del campo de verano están contentos. ¿Descansaron? Por dos. Yo tampoco descansé nada, pero gracias al Señor que nos permitió servirle, amén, con gozo y con alegría, y fue un tiempo de mucha bendición. Y bueno, estamos contentos de que nos acompañen. Bienvenidos a Castillo del Rey Cancún, donde si no les cambiamos el corazón, les cambiamos el aceite, pero de que sale cambiado, sale cambiado. Hicieron un buen trabajo los hermanos de decoración y queríamos dejarlo un día más para que todos los demás pudieran verlo. Muy bien, pues vamos a entrar en la palabra, ¿les parece bien? Vamos a seguir hablando acerca del Espíritu Santo y de su presencia y lo que provoca su presencia en nuestras vidas, amén. Y que el Señor continúe la obra en nuestros corazones en esta hora. Y yo le estoy pidiendo al Señor que conforme más y más entramos en su presencia, más y más somos transformados. Mientras más y más nos exponemos a las cosas a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, más y más somos transformados, como dice su palabra, amén. Y en semanas anteriores estuvimos hablando acerca de la presencia de Dios y lo que encontramos en la presencia de Dios, y cómo solo la presencia de Dios puede satisfacer. Nada más puede satisfacer como la presencia de Dios. Solo el amor que hay en la presencia de Dios puede satisfacer nuestra necesidad de amor. Solo la seguridad que hay en la presencia de Dios puede satisfacer mi necesidad de seguridad. ¿Está conmigo? Y hablábamos acerca de la importancia, cerramos con esto, la importancia de ser una iglesia que va a la presencia de Dios. Amén. No que espera que le traigan la presencia, sino que va a la presencia de Dios. Que empecemos, amados, a ser personas, varones, mujeres, familias, matrimonios y generalmente una iglesia que sabe ir a la presencia de Dios, que reconoce su necesidad de la presencia de Dios. No puede pasar un solo día sin que nos expongamos a su presencia y algo pase en nuestro corazón, amén. Y voy a entrar en una serie nueva que he titulado Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Esta fue una oración que hizo Moisés y vamos a aprender un poquito acerca de él. Y vamos a orar por la palabra, ¿les parece bien? Señor, hoy estamos juntos como familia, como iglesia delante de ti, con un único propósito y un único anhelo, Señor, que es el de, Señor, exponernos a tu presencia. Señor, hoy oramos para que no sea un domingo más. Hoy oramos para que no sea una reunión más. Hoy oramos, Señor, para que seamos transformados por medio de tu gloria que se manifiesta en este lugar. Ahí dile, Señor, ven y tócame, Señor. Ven y lléname, Señor. Muéstrame tu gloria. Dile ahí, Señor, muéstrame tu gloria, Señor. Muéstrame tu gloria para que sea cambiado, para que sea transformado, para que sea renovado, Señor. Y oramos para que esta palabra y estos próximos domingos seamos grandemente edificados por medio de ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén, amén. Muy bien, pues vamos a profundizar más en el anhelo por la presencia de Dios. Mi oración como su pastor, y durante este mes he estado orando fuertemente por ustedes, y esta ha sido mi petición al Señor, que seamos una iglesia que vaya a la presencia de Dios, seamos una iglesia que se acerque a la presencia de Dios. Conmovía mi corazón ver con la pasión y con el amor y con el deseo que cantaban: me acerco ante el trono de su gracia, me acerco ante el trono de su amor. Porque yo sé que no lo cantan por cantar o porque está la letra en la pantalla, sino porque lo cantamos realmente como un deseo de acercarnos a Dios, porque queremos estar cerca de Dios, amén. No queremos una relación lejana, queremos una relación cercana con el Señor. Y yo quiero animar a la iglesia a que no nos limitemos a experiencias aisladas en la presencia de Dios. Que no seamos personas o familias o iglesia
que tiene experiencias aisladas en cuanto a cosas del reino o principios o momentos de la gloria de Dios, sino que realmente seamos una iglesia que entiende, que sabe habitar en la presencia de Dios. Salmo 91 dice así la escritura: que el que habita al abrigo del Altísimo. No dice el que visita, no dice el que va de vez en cuando, no dice el que va nada más cuando anda en problemado, no dice el que va nada más cuando anda de buenas, dice el que habita, el que constantemente va a la presencia de Dios. Y tú y yo tenemos que ser de ese tipo de personas, de los que habitan, de los que están, de los que permanecen y de los que se acercan a la presencia de Dios constantemente. Amén. Con esos 5 amenes tengo para seguir predicando de aquí hasta las 3 de la tarde. La vida cristiana, iglesia, es mucho más que cantar. Es mucho más que venir domingo a domingo, gozarnos, escuchar buenos mensajes o palabra de Dios para ser alentado, para sentirme bien. La vida cristiana es mucho más que momentos así. La vida cristiana se trata de qué tanto te expones a la presencia de Dios. La vida cristiana se trata qué tanto te expones a la presencia de Dios. Una buena pregunta que podemos hacernos es: ¿qué tanto me expuse a la presencia de Dios esta semana? ¿Qué tan expuesto estuve a la presencia de Dios esta semana? Porque si mi experiencia con Dios fue aquí el domingo, estamos perdiendo un poquito el rumbo y la brújula de a dónde vamos y lo que tenemos que ser y hacer, que es habitar. Si mi experiencia se limita nada más al tiempo donde en comunión o como iglesia nos toca participar, ya sea en una actividad de la iglesia, en un grupo en casa, que por cierto esta semana se reanudan grupos en casa, por favor no se pierdan los grupos en casa esta semana. Vamos a hablar de los procesos de Dios, así que va a estar interesantísimo. Si mi experiencia con Dios se limita nada más a momentos donde participamos en comunidad, pero en privado y en íntimo y donde nadie me ve, no tengo experiencia con Dios, no estamos realmente viviendo la profundidad de la vida cristiana que debemos de vivir. ¿Está conmigo? Si mi vida cristiana se limita a los domingos, no estoy viviendo como el Señor quiere que viva. ¿Está conmigo? Porque hay mucho más, hay muchísimo más. Y como hijos de Dios, como personas que amamos la presencia de Dios y con la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros, podemos vivir una relación cercana con el Señor. Amén. Uno de los propósitos principales, iglesia, de acercarnos a la presencia de Dios es que seamos transformados en ese lugar. ¿Cuál es uno de los propósitos principales de la presencia de Dios? Ser transformados. ¿Ok? Usualmente, por tradición o porque así se nos enseñó o porque así crecimos viendo a nuestros papás o porque así se nos dijo alguna vez en la iglesia, vamos a la presencia de Dios usualmente solamente cuando hay una necesidad, cuando me siento mal, cuando no están saliendo las cosas como espero, cuando se enferma alguien. Ahí es cuando vamos a la presencia de Dios, porque hay una necesidad. Usualmente hemos sido una iglesia o hemos sido personas que vamos a la presencia de Dios por necesidad. Me siento mal y quiero la oración. Me siento mal y quiero la palabra. Me siento mal y necesito. Entonces vamos a la presencia de Dios por necesidad. Pero yo quiero animar la iglesia que el propósito principal de ir a la presencia de Dios no sea por necesidad, sino sea por transformación en nuestro ser. Porque eso cambia todo. Porque yo necesito ser transformado todos los días. Necesidades de vez en cuando tendré. Necesidades de repente habrá. Situaciones por las que pase de repente están y de repente se arreglan.
Y luego unos a veces nos dicen: pastor, ¿puede orar por favor? Porque fíjese que pasó esto. Y ya yo estoy orando, y yo bien preocupado y bien angustiado, y pasan días, y yo hasta con dolor de panza ando yo en la casa. Y de repente le hablo al hermano: oye hermano, fíjate que ando bien preocupado por la petición de oración que me pediste. No, hace como 3 días que se arregló. Avísame. Yo ando aquí con la panza toda tronada, y tú allá ya bien contento, come cochinita. Y necesidades pasamos y se nos pasan y se nos van. Y a veces hasta se nos olvida darle gracias al Señor. O a veces cosas por las que oramos, Dios nos las responde, y de repente hacemos memoria y ay, yo estaba orando por esto. Mira, y Dios me respondió, Dios me abrió la puerta en esto, y necesidades pasan. Pero la transformación que necesitamos en nuestras vidas es todos los días. Entonces, si yo necesito ser transformado diariamente, yo todos los días voy a estar en la presencia de Dios, y me va a convertir en una persona que no visita la presencia de Dios, que habita en la presencia de Dios. Cambia la manera en la que nos acercamos. Entonces, el propósito principal de por qué me acerco a la presencia de Dios cada día es para ser transformado y cambiado en ese lugar. No venimos el domingo a la iglesia por venir. No venimos nada más porque es domingo y porque no hay otra cosa que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Pero aún así, amados, venimos a la iglesia porque yo entiendo una necesidad principal, y es la de ser transformado. Que cada que entremos a su presencia seamos cambiados. Amén. Y aunque no se note el cambio, sigamos adelante, sigamos esforzándonos. Hay un video que me gusta mucho de un papá con una niña, y va la niña corriendo con su papá y dice: oye papi, mira, papi, ya no se me nota la panza, ¿verdad? Ya no se me ve la panza, ¿verdad, papi? Y dice: sí, mija, vamos muy bien. Apenas van empezando a correr los niños. Pues la niña ya bien contenta de que mira, ya se me está bajando la panza. Pero ella en su imagen es: acabo de empezar, pero ya hay un cambio en mi vida, ¿verdad? Y muchas veces estamos en la presencia de Dios y a veces no vemos nada. Pero usted sea como esa niña que dice: mira Señor, ya no me enojo, Señor, aleluya, ya no me enojo, ya ando bien contento, y el gozo del Señor es mi fortaleza. Mira, ya no tengo miedo, Señor, mira, ya estoy esforzándome, Señor. Y ese anhelo de ser transformado en la presencia de Dios nos va a empezar a cambiar en el nombre de Jesús, amén, por medio del Espíritu Santo. Porque esa es la obra del Espíritu en nosotros: transformarnos, cambiarnos, hacernos como Jesús. Ese es el propósito. Si no, ¿para qué está el Espíritu Santo? Para que nos dé palmaditas en la espalda nada más. Ay, pobrecito, tatite, ay, miquita, machete. No, pues para eso tengo a mi mamá, por eso tengo a mis abuelitos. ¿Para qué tenemos el Espíritu Santo? Sino para que nos transforme, nos cambie, nos confronte, nos haga más como Jesús, amén. Y por eso debe ser un anhelo el decir: Señor, muéstrame tu gloria. Escriba esto, lo puede ver en la pantalla: todo intento por cambiar sin la presencia de Dios es un intento en vano. Todo intento por cambiar sin la presencia de Dios es un intento en vano. Llevo 10 segundos de prédica, ¿verdad? Aleluya. Amén. Apenas activaron el reloj, entonces tengo tiempo extra. Todo intento por cambiar sin la presencia de Dios es un intento en vano. Sí me explico correctamente, ¿verdad? De este principio, ¿verdad? Si lo comprendemos, ¿verdad? Si lo entendemos, ¿verdad? Todo deseo de cambiar, todo lo que yo quiero cambiar, todo lo que yo quiero dejar de hacer, todo lo que ahorita orábamos durante el tiempo de alabanza y adoración, y el Señor le mostraba a mi esposa, la pastora, cómo Dios quería cambiar áreas de nuestro carácter que estaban estorbando en nuestra familia, y estaban estorbando en nuestro trabajo, estaban estorbando en nuestra relación con los demás. Y
Todo intento de cambiar esto sin la presencia de Dios nos va a frustrar y nos va a cansar. Hay programas muy interesantes, hay libros muy buenos, consideraría yo, muy buenos. Hay un libro que se llama Hábitos Atómicos o algo así, y es muy bueno para cambiar hábitos y para hacer rutinas que te van a ayudar a cambiar, y son cosas muy buenas. Pero sin la presencia de Dios son intentos en vano. Nada pasa. Hay momentos en los que dices, oye, dejé de hacer esto y ahora hago esto. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Muy probablemente en lo externo hay algún cambio de acción, pero ¿qué es lo que ve el Señor? El corazón. Y nada ni nadie puede cambiar el corazón sino solamente el Espíritu Santo y su presencia. Entonces todo intento por cambiar sin la presencia de Dios es un intento en vano. En segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que por tanto todos, bueno, es del 17, puedes poner un versículo antes, por favor. El 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? ¿Cuántos lo creen? El Espíritu Santo trae la libertad para operar en nuestros corazones. Y en el verso 18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué? La gloria del Señor, ¿qué sucede? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. ¿Alguien le da gracias al Señor por su palabra? Solo el Espíritu Santo y solo su presencia puede cambiarnos, pero tenemos que verlo cara a cara. Tenemos que exponernos a su presencia. Tenemos que ir a su presencia. Tenemos que acercarnos a su presencia. Como cristianos podemos llegar a un punto donde nos frustramos porque no vemos cambios en nuestra vida, porque intento cambiar y no cambio, porque intento dejar la pornografía y no puedo, porque intento dejar de pecar y de maldecir y no puedo, porque intento dejar de engañar y de mentir y no puedo, porque intento dejar en mis propias fuerzas, pero no puedo. Sigo siendo arrastrado hacia ello, sigo siendo seducido hacia ello. Y como cristiano, tal vez yo puedo seguir participando en cosas de la iglesia, puedo seguir congregándome, puedo seguir asistiendo, puedo seguir estando, pero hay algo que me sigue arrastrando y me sigue llevando y no lo puedo cambiar. Y esto lleva a muchas personas a una posición de frustración, y viven frustrados, y la única manera en que pueden sobrevivir y sostenerse es poniendo debajo del tapete todas estas cosas y poniéndolo en lo más hondo de la conciencia, en lo más profundo de la conciencia, como para no acordarnos y no olvidarnos, para no acordarnos y no tenerlo presente, y tratar de vivir lo más normal nuestra vida cristiana. Pregunto, ¿será esa la vida que Dios quiera para nosotros? Cuando Jesús dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia, ¿se habrá referido a eso? A una vida frustrada donde sigo pecando, pero sigo buscando a Dios, pero el pecado no me deja y estoy batallando con esto y no puedo dejarlo. ¿Será esa la vida que el Señor nos ha llamado a vivir? Yo creo que es mucho más hermosa la libertad que encontramos en la presencia de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y en esa libertad, amados, podemos ser cambiados y transformados. El problema es que cuando yo empiezo a vivir en esta frustración, yo caigo en un círculo vicioso y caigo en un problema donde puedo engañarme a mí mismo y puedo esconder constantemente un comportamiento que no agrada a Dios, y escuche, hasta llegar a justificarlo. Cuando justificamos un comportamiento que no agrada a Dios y que ofende a Dios, en ese momento
nuestro corazón empezó a dar pasos hacia atrás. En lugar de acercarse a la presencia de Dios, nuestro corazón empezó a retroceder. Cuando yo justifico, no es que yo hago esto y yo no cambio esto porque mi papá así me enseñó, porque mi mamá así hace, porque el matrimonio de mis papás así fue, porque así lo hicieron mis amigos, porque así lo hace todo el mundo. Y justificamos lo que todo el mundo hace y no afrontamos la realidad de que es algo que el Espíritu Santo tiene que cambiar. ¿Está conmigo? ¿Se quiere ir? Casi se le salió un amén, ¿verdad? Suprimir en lo profundo del alma todo comportamiento y toda actitud y toda situación que ofende a Dios para evitar causar conflicto en la conciencia y en el diario vivir, es una actitud que me lleva a ninguna parte. El matrimonio no va a mejorar, mi relación con mis hijos no va a mejorar, mi relación con mis padres no va a mejorar si simplemente lo sigo escondiendo y simplemente lo sigo quitándole el valor o justificándolo. Porque lo único que va a cambiar nuestras vidas es la gloria del Señor y su presencia. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, como yo necesito ser transformado constantemente, yo todos los días voy a ir a la presencia de Dios. Amén. Entonces vamos a hacer esta nuestra oración. Muéstrame tu gloria, Señor. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria, enséñame tu gloria, porque tu gloria me va a transformar. ¿Qué dijo Jacob cuando estaba en Peniel luchando con el ángel del Señor hasta que amaneció? Imagínate toda la noche haciéndose una lucha. Yo esta semana jugué luchas con mis sobrinos y casi me matan. Todavía me duele la cabeza los golpanazos que me dieron. Pero imagínese estar peleando y peleando hasta que amanezca. Y terminando, ¿sabe qué dijo Jacob? Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Exponernos a la presencia de Dios, y si es toda la noche mejor. Aleluya. Antes se hacían veladas de oración. ¿Se acuerdan de las veladas de oración? Hoy las veladas de oración son de 8 a 11. Esa no es velada, eso es un culto de oración. Antes las veladas eran desde toda la noche. Pero si nos exponemos a la presencia de Dios, el tiempo que sea, es para ser transformados y para ser cambiados. Amén. No solamente por una necesidad. Empecemos a cambiar eso. Tenemos necesidad, vamos a seguir teniendo necesidades, pero eso lo va a aprender en su clase de grupos en casa acerca de los procesos de Dios. Así que no se lo pierda, porque eso le va a ayudar a cómo enfrentar correctamente los procesos. Pero nuestra necesidad de ser transformados es constante. Amén. Quiero que veamos, por favor, un poco acerca de la vida de Moisés, porque Moisés fue el que oró y dijo: muéstrame tu gloria. Moisés fue el que pidió al Señor: muéstrame tu gloria, Señor. Y quiero que veamos un poco acerca de Moisés. Moisés nació en el pueblo hebreo, ¿verdad? Él es hijo de descendientes de el pueblo que Dios escogió, de Abraham y su descendencia. Moisés fue un hombre que, bueno, de pequeño dice la escritura que fue criado en palacio de Faraón, ¿verdad? En Egipto, y fue criado en ese lugar. Ahí creció. Y la escritura dice que conforme iba creciendo, el carácter de Moisés era notorio. Y en Éxodo capítulo 2 hay una porción de la escritura donde menciona que Moisés mata a un egipcio. ¿Está conmigo? Era Lord Moy. Se puso agresivo, estaba defendiendo a una persona y mata al egipcio.
Ahora, ¿qué tanta fuerza o qué tanta ira tiene que haber en una persona para matar a alguien? Y ese era Moisés. Y Moisés, en un arranque de ira, por defender a uno de los suyos, termina matando a un hebreo. Termina matando a un egipcio, perdón. Si vemos el llamado en la vida de Moisés en el capítulo 3, Moisés era un hombre también lleno de inseguridades y temores. ¿Ha leído el llamado de Moisés? Dice, yo soy. Y dice Moisés, sí, pero yo quién soy. Y vas a ir, pero ¿y si no me creen? Bueno, entonces vas a hacer. Pero y luego, y si le digo que quién es Dios y yo no sé quién es Dios, pues yo soy Dios. Hasta que el Señor le dice, ¿sabes que voy a mandar a alguien contigo porque de plano estás bien inseguro? Voy a levantar a Aarón para que vaya contigo. Pero era un hombre así, con inseguridades, con temores. En una ocasión, ya estando con el pueblo, Dios le pide que hable a la roca y que iba a fluir en agua de la roca. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Qué hizo? ¡Pah! Le pegó a la roca. Señor, ¿qué te pasa? Te dije que le hablara. Mándale un WhatsApp. Te pongas así. No, es que este pueblo ya me tiene bien cansado. Ese era Moisés. Pero hay un pasaje en la Biblia acerca de Moisés. Números capítulo 12, verso 3. ¿Qué dice acerca de Moisés la Biblia? El Espíritu Santo reveló esto. ¿Qué dice? Y aquel varón Moisés era muy, lea bien, manso, con A, manso, más que todos los hombres que había. ¿Será el mismo Moisés? ¿No será Moisés Perales o Moisés Pérez o otro Moisés? Que por cierto, gracias a Checo Pérez, que vino esta semana aquí a Campo de Verano, que fue temática de carrera. Checo Pérez es un señor que vende manguitos, pasa por aquí constantemente. Le agradecemos que vino a vendernos mangos. ¿Será el mismo Moisés? Es el mismo Moisés. Y dice la Escritura acerca de él que no había otro hombre tan manso y humilde como él. El mismo que mató a un egipcio, el mismo que golpeó la roca, el mismo inseguro y temeroso. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés? Y el Espíritu Santo habla así de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés fue un hombre, amados. Fue un hombre que se exponía siempre a la presencia de Dios. Podemos ver muchas fallas en el carácter de Moisés y muchas cosas que sucedieron. Pero siempre estuvo expuesto a la presencia de Dios. Y yo creo que lo que sucedió en la vida de Moisés es el resultado de la oración que hizo. En Éxodo capítulo 33 es uno de los momentos claves en el pueblo de Israel. En este capítulo es donde el Señor les dice al pueblo que ya no iba a ir con ellos. Todo esto sucede en el contexto de que Moisés sube al monte, que de hecho el pueblo también tenía que ir a ese monte, a las orillas del monte, pero tenía que estar ahí. Pero el pueblo dijo, no vamos a ir porque causa gran temor escuchar los truenos y todo lo que sucede, así que mejor ve tú a la presencia de Dios, bajas, nos cuentas lo que te dijo Dios y lo hacemos. Y ese fue el acuerdo que hicieron ahí el pueblo de Israel. Pero en el capítulo 32 Moisés sube a la presencia del Señor, está ahí con el Señor, Dios le está hablando, Dios le está mostrando, pero se tarda en regresar Moisés, capítulo 32. Y como tarda en regresar, va al pueblo de Israel con Aarón y le dicen, oye Aarón, como que Moisés ya no bajó. No sé si algún trueno ya lo terminó matando o algo pasó porque ya no volvió. Y como ya se tardó, ¿por qué no nos hacemos un becerrito? Y no para comer, para adorarlo. Y Aarón junta todas las joyas de oro y todas las piezas de oro y funden un becerro y preparan un becerro de oro para adorarlo. Y en eso el Señor dice, se encendió mi ira por lo que el pueblo está haciendo. Baja y ve lo que están haciendo. Y Moisés baja y se encuentra con toda esta escena. Y en el capítulo 33 Dios les dice, ya no voy a ir con ustedes. Esto fue en el proceso de desobediencia del pueblo de Israel.
Y es en medio de todo eso donde Moisés está intercediendo por el pueblo. Ese es otro ejemplo también bien grande de la vida de Moisés. Era un hombre intercesor. Que yo doy gracias a Dios por los intercesores de Castillo del Rey Cancún, que Dios los está levantando. Pero este era un intercesor tremendo. Y en Éxodo capítulo 33, del verso 12 al 18, Moisés está orando al Señor. Y esta es su oración. Vamos ahí. Dice: y dijo Moisés al Señor: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he, ¿qué dice Moisés? Yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Quiero que pongamos atención a estos versículos, porque Moisés está diciéndole a Dios: tú y yo tenemos una relación. Dios, tú y yo tenemos, tú me has conocido, tú has dicho que me conoces por nombre. ¿Por qué? Porque tenemos una relación. Porque hablamos todos los días. Porque platicamos constantemente. Y me conoces por nombre. Y le dice Moisés: y has dicho que he hallado gracia. Ahora, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora. Mira lo que le pide Moisés a Dios: muéstrame ahora ¿qué? Tu camino. ¿Para qué? Para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y luego intercede por el pueblo y le dice: y mira que esta gente es pueblo tuyo. Todo esto Moisés lo está diciendo otra vez en contexto, porque Dios les dijo: ya no voy a ir con ustedes, mi presencia se va a apartar de ustedes, les voy a dar lo que les prometí, pero ya no voy a estar con ustedes. Y Moisés está intercediendo. Pero dentro de la intercesión, iglesia, dentro de la intercesión, Moisés está expresando su deseo de más de Dios. ¿Está conmigo? Este pueblo es tuyo, Señor. Por favor, te pido una cosa más. Si de verdad he hallado gracia en tus ojos, enséñame el camino para conocerte más. Moisés hablaba todos los días con Dios y le sigue pidiendo: muéstrame tu camino. Amado, ¿qué nos queda a nosotros? Que ya termina el día y ay, no oré. Señor, tú conoces mi corazón. La frase favorita de todos: tú conoces mi corazón, Señor. Ya ando cansadito, Señor. Pues por eso, porque lo conoce, debes de orar más. Moisés todos los días pasaba con Dios y aún así le pide: muéstrame ahora tu camino para que te conozca. Wow. ¿Qué tanto necesitaremos del Señor nosotros también, verdad? Ser transformados más y más a su imagen. Ahora, Moisés no se queda ahí. Dios le responde y el Señor responde la intercesión de Moisés. Esto es poderosísimo, porque el versículo 14 es una respuesta de Dios a la intercesión. Dios había dicho en los primeros versículos que no iba a ir con ellos, y le dice en el versículo 14, ¿qué le dice? Mi presencia irá contigo, y no solamente eso, te daré descanso. Alguien le da gracias al Señor, porque Dios responde cuando clamamos. Dios responde cuando lo buscamos. Dios responde cuando lo anhelamos. Dios responde cuando lo deseamos. Y Dios ve el deseo de Moisés y dice: este tremendo me desea, quiere más de mí. Todos los días hablamos y quiere que le enseñe más. Mi presencia irá contigo, y no solamente eso, te voy a dar descanso. Esa fue la promesa que recibe Moisés. Ahora cualquiera pudiera decir: amén, aleluya, gloria a Dios. Y aquí, ¿verdad? Aquí se rompió una taza y Juan 7:46 o algo así, dice la escritura, cada uno se fue a su casa, ¿verdad?
Y se acabó el culto, hermosa palabra, hermosa promesa. Qué bendición, Dios me dijo que su presencia va a estar conmigo y que me va a dar descanso. Listo, aleluya, tengo de aquí a un mes. Con esto lo hago. Pero ¿sabes qué hace Moisés? Versículo 15. Y Moisés respondió: si tu presencia, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. En otras palabras, Señor, es en serio lo que te estoy pidiendo. No es una canción que estoy cantando, no es una repetición de palabras que me enseñaron. Es de verdad lo que te estoy pidiendo, que tu presencia vaya conmigo. Sí, Moisés, yo voy a ir contigo y te daré descanso. Señor, y si no vas conmigo, no me saques de aquí. Ese es el deseo creciente por la presencia de Dios, constante por la presencia de Dios. Amén. Y luego no se queda ahí Moisés. Si yo estuviera ahí con él, yo le decía: shh, Moisés, ya cállate, nos van a matar aquí. Y dice Moisés: ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sigue intercediendo por el pueblo, sino en que tú andes con, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Lo que provoca la presencia de Dios es el cambio en mi vida y me hace notorio y diferente a todos los que están a mi alrededor. No somos iguales a los demás, por lo tanto no hablamos como los demás, no nos comportamos como los demás, no transeamos como los demás, no engañamos como los demás, porque somos pueblo suyo, somos de Él y Él nos pertenece y somos cambiados más y más porque Él está en medio de nosotros. Señor, si ha hallado gracia, por favor, enséñanos esto. Verso 17. Y le dijo el Señor a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. ¿Y qué? Y te he conocido por tu nombre. Esta es la manera en que nos acercamos a Dios. ¿Quién es el dador de gracia? El mayor dador de gracia en la Escritura: Jesucristo, por medio de la cruz del Calvario, porque Él nos dio lo que no merecíamos. Y cuando Él entrega su espíritu, dice la Escritura que la tierra comenzó a temblar y el velo se rasgó de arriba abajo. No fue un sacerdote el que dijo: listo, lo logró Jesús, vamos a romper el velo, y desde abajo hacia arriba lo rompieron. No, Dios dijo: mi hijo ya lo hizo, yo soy el que abre el camino ahora. Nadie podía entrar a este lugar de la presencia, pero ahora pueden entrar por medio de Jesús. Esa es la gracia de Dios operando en nuestras vidas. Amén. Y es la manera en que nos acercamos a la presencia de Dios. Nosotros podemos a lo mejor saltarnos del paso que Moisés dice: si ha hallado gracia. Pues amados, por medio de Cristo Jesús, el dador de gracia, podemos acercarnos al Señor. Pero debemos de acercarnos. Y vemos en la vida de Moisés cómo fue un hombre que se acercó constantemente. Y Dios le dice: has hallado gracia en mis ojos y voy a hacer esto que has pedido. Y le dice también: te he conocido por tu nombre. O sea, le sigue hablando de la relación diaria que ellos tenían. ¿Está conmigo? Versículo 18. Moisés entonces le dijo: Moisés, ya vete para tu casa, muy. O sea, ya Moisés ya le contestó 2 peticiones. Pero Moisés seguía anhelando más de Dios. Ya se acabó el culto, Moy.
Sí, pero yo quiero más, pastor. Sí, pues ya se acabó. Ya se acabó el campo de verano y todos los niños, otra, otra. Ya, mijo, ya. Ando bien cansado. Tabita, Tabita, ay, Tabita, ándale, Tabita. Y Moisés dice: Señor, una cosa más. Te ruego que me muestres tu gloria. El anhelo de Moisés fue de más a más, a más, a más, a más, hasta llegar prácticamente al límite, porque Moisés sabía que cuando veía la gloria de Dios, ahí quedaba. Pero le dice: algo debe de suceder, Señor. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y esa es, amados, la vida de Moisés. Moisés es un hombre que tiene un deseo, escuche esto, está en la pantalla, constante y creciente por la presencia de Dios. Moisés fue un hombre que tenía un deseo constante y creciente por la presencia de Dios. Ahora cambia el nombre de Moisés por su nombre. Josué fue su nombre, que tiene un deseo constante y creciente por la presencia de Dios. Yo soy una persona que va a querer más y más y más y más. Tiene que haber un deseo, amados, en nuestro corazón por la presencia del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude a desearlo más. Deseamos tantas cosas, amados. Tenemos unos corazones bien insaciables. Queremos ganar más, queremos tener mejores sueldos. Debemos de anhelar la presencia de Dios constantemente y crecientemente. Ahora, termino con esto, la contraparte. Hay un momento clave en el pueblo de Israel, y fue cuando sucede todo esto. Ellos cometen el pecado de idolatría. Dios se enciende en su ira, les dice que ya no va a ir más con ellos. Moisés trata de interceder por el pueblo, clama y dice: Señor, por favor, ten misericordia. Y en su intercesión Dios les dice: déjenme ver qué voy a hacer. En los primeros versículos lo puede leer. Dios dice: déjenme ver qué voy a hacer. Y mientras sucede ese déjenme ver qué voy a hacer y qué va a pasar con ustedes, en el versículo 7 Moisés hace algo interesante. Moisés tomó el tabernáculo, que era el lugar de adoración, el lugar de reunión. No había templo todavía. Acuérdense que estaban en el desierto, ¿está conmigo? Y todo ellos eran nómadas en el desierto prácticamente. Entonces tenían que levantar su tienda y poner su tienda. Había una nube de la presencia de Dios que los estaba guiando. ¿Se acuerda de eso? Que de día les daba el fresco, prendían el clima al 23, ¿verdad? Con el clima todo lo que da. Y en la noche, que el desierto es muy frío, era una columna de fuego que les proveía el calor para cubrirlos en la noche. Y dice la Biblia que cuando la nube se movía, el pueblo, agarren sus chivas y vámonos. Y agarraban sus cosas, y donde se paraba la presencia de Dios, ahí armaban su tienda, armaban todo. Y en medio de las tiendas, en medio del campamento, tenían un lugar que se llamaba el tabernáculo. Y ahí era el lugar de adoración, donde el pueblo se acercaba e iba, y estaba el tabernáculo en medio de ellos. Pero en el versículo 7 dice que Moisés tomó el tabernáculo, que era como una tienda, no era algo muy grande, era algo muy práctico de cargar y de llevar. Y dice que lo tomó, escuche esto, y dice la escritura que lo levantó
¿Qué dice? Lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión, que estaba ¿qué? Fuera del campamento. Ese es un momento clave. Escuche por qué. Porque ahora quien quería ir a la presencia de Dios tenía que salir de donde estaba y acercarse. Requería pasos extra. ¿Por qué? Porque Éxodo capítulo 25 versículo 8 dice así. Mira lo que dice la escritura referente al tabernáculo. 25:8. Y harán un santuario para mí. ¿Y qué dice? Y habitaré en medio de ellos. Así es como se veía usualmente el campamento de Israel. Están las casas de campaña prácticamente, y en medio el tabernáculo y el lugar de reunión. En medio. Esto, escuche, esto los hacía notorios y diferente a todos los demás pueblos que estaban alrededor. En ese entonces las religiones antiguas tenían sus lugares de adoración en lugares altos, en montes, o a las afueras de la ciudad. Y quien iba a adorar subía a esas montañas, tenían las imágenes y adoraban esas imágenes, y luego regresaban a sus ciudades. Pero el pueblo de Israel tenía la característica de que Dios estaba en medio de ellos. La presencia de Dios estaba con ellos. Acuérdense, ellos van desfilando por todo el desierto, hay ciudades alrededor, y están viendo un pueblo que tienen en medio de ellos un lugar donde adoran, no afuera, en medio. Y los pueblos del alrededor le tienen miedo a Israel, porque Dios está con ellos. Para que yo pueda pelear una guerra contra otros, tengo que hacer sacrificios y rituales y danzas y esto y el otro, para que mi diablo, mi demonio me ayude. Pero estos tienen a Dios ahí con ellos. Y eso era lo que hacía diferente al pueblo de Israel de todos los demás. ¿Está conmigo? Pero vino el pecado, y Moisés hace algo diferente. Toma el lugar de tabernáculo, el lugar de reunión, el lugar de adoración, y lo pone lejos, diciendo o pensando: ustedes se acostumbraron a la presencia de Dios, lo tomaron como algo común o como algo ordinario. Para ti es normal orar, para ti es normal que algo suceda, para ti es normal un milagro. Te acostumbraste a la presencia de Dios y dejaste de ir a su presencia. Dejaste de salir de tu comodidad para ir a su presencia. Dejaste de exponerte a la presencia del Espíritu Santo porque la presencia estaba ahí y la descuidaste. Por lo tanto, si ahora quieres realmente su presencia, se te tiene que notar. Y yo siempre se los he dicho, iglesia: cuando buscas a Dios, se te nota, y cuando no lo buscas, se te nota más. Y Moisés les dice: tenemos que salir. Y Dios y su presencia ya no está en medio, ahora está a las afueras. Y el que quiera buscar tiene que levantarse, salir y acercarse a la presencia de Dios. Ay, Señor. Amados, que nunca nos acostumbremos y que nunca minimicemos que Dios está en medio de nosotros. Muchos han orado y han dicho: Señor, esta es tu casa, esta es tu casa. Pues Dios está en tu casa. Dios es el centro de tu casa, y lo hemos orado y lo hemos pedido. Gloria a Dios por eso. Pero que no nos acostumbremos, que no tengamos que llegar a estos puntos donde nos sintamos lejos de la presencia de Dios. Dios nos llama constantemente a que vayamos a Él, amén.
Isaías capítulo 1 verso 18 al 20 dice: vengan luego, dice el Señor, estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra, si no quieres y fueres rebelde, serás consumido a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Ven, dice el Señor. Jesús dijo: vengan a mí los que estén trabajados y cansados, cargados, que yo los haré descansar. Él nos invita constantemente al que vayamos a Él. Y Hebreos capítulo 13 versículo 12, por favor. Jesús, cuando da su vida en la cruz, Él muere fuera de las puertas de la ciudad, en un lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera en hebreo. Y dice la Biblia que salieron de la ciudad y ahí fue crucificado. Y Hebreos utiliza el ejemplo del sacrificio de esta manera, diciendo: Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, fuera del sistema religioso de los judíos, fuera del sistema religioso del templo que se vivía en ese momento. Jesús padeció fuera del templo. Y el versículo 13 es una invitación a la iglesia. ¿Listos? Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su sufrimiento también. Seamos una iglesia que va a la presencia de Dios. Si tu corazón se enfrió y se alejó de Dios, es momento de volver. Dios nos llama a que vayamos a su presencia. Dios quiere ver a un pueblo que le dice: muéstrame tu gloria, Señor. Que seamos como Moisés lo hizo. Y Moisés dijo: Señor, más quiero tu presencia. Señor, ve con nosotros. Señor, muéstrame tu gloria. Quería más y más. Enséñame tu camino. Enséñame, Señor, el que te conozca todavía más. Era un anhelo constante, creciente en la vida de Moisés. Iglesia, tenemos que crecer en el anhelo por la presencia de Dios. Vamos a pedirle a Dios que despierte en nuestro corazón ese deseo. Mateo capítulo 6 versículo 21 dice: porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Escucha esto: valora la presencia de Dios y tu corazón va a estar siempre en la presencia de Dios. Si para ti lo más importante es la presencia de Dios, te voy a asegurar algo: tu corazón va a estar constantemente latiendo por la presencia de Dios. Si tu anhelo y tu deseo y lo que valoras está en otro lugar, en otra parte, en alguien más, en otro deseo, en otro anhelo, ahí va a estar tu corazón también. Pero si empiezas a valorar la presencia de Dios, si la presencia de Dios es lo más valioso para ti, tu corazón estará siempre cerca de su presencia. Y esto nada más es la introducción. Vamos a seguir hablando más y pidiéndole al Señor que nos muestre su gloria. Amén. Póngase de pie en su lugar y vamos a clamar juntos al Señor.